Bueno, entonces podemos pasar a otro punto del programa sobre lo que es el debate sobre peligros biológicos, resultado de cuestionarios. Daría, creo que eres tú quien va a hacer la presentación. Yo solamente voy a presentar el documento y le voy a dar la palabra a Gerardo porque es el experto en la materia. Entonces, bien. Nosotros recibimos, perdón, no incluí aquí las contribuciones de América Latina. Nosotros en la ISP, muchas gracias, por supuesto, a Gerardo de AGOEC, quien nos llamó la atención sobre esto el año pasado, en agosto. Distribuimos el cuestionario de la OIT sobre este tema tan importante de peligros biológicos y me complace mucho decir que la ISP recopiló y presentó a la OIT el informe, las respuestas de 24 afiliados. Entonces, los trabajadores del servicio público están bien representados en este caso. Nuestro objetivo como sindicato de los gobiernos locales es asegurarnos de que en estos debates no solamente se trate de cuidado y salud, sino que también tenemos muchas profesiones y empleos en nuestra profesión que se ve afectado por la seguridad y salud ocupacional. Tenemos saneamiento, recolección de desechos, manejo del espacio público, etcétera. Estoy segura de que Gerardo, que es realmente un experto en esta cuestión, va a hablar con mayor detalle sobre el contenido. Si ustedes van a asistir a esta reunión o si algún experto en materia de salud y seguridad del trabajo va a venir a esta reunión, por favor, díganos. Si quieren hacer algún aporte a este debate, asegúrense de que su confederación nacional los traiga en la delegación para que tengan ustedes derecho a intervenir. Esta es la Conferencia Internacional del Trabajo. Así tendremos nosotros una agenda común y podamos trabajar juntos de una manera sostenida. Así que muy bien, esto va a ocurrir en mayo, junio. Ya se colocó allí la información. El enlace al informe está en el chat. Con estas palabras introductorias, entonces quisiera dar la palabra, si me permite, Steve, a Gerardo, una vez más, que puede decirnos un poco más sobre este punto. Adelante. Adelante, Gerardo, entonces, tiene la... Bien, como les señalaba antes y como también señaló en su momento Daria, este punto normativo de esta reunión de la OIT trata de un posible tratado de la OIT de protección frente a riesgos biológicos en el entorno de trabajo. Un punto a señalar es que este convenio, como el que se va a discutir dentro de 2 años de riesgos químicos, es resultado de un equipo especial designado por la OIT para detectar lagunas normativas en la construcción del derecho internacional del trabajo. El otro punto es que también es hijo del COVID y de los efectos que la pandemia tuvo sobre el mundo del trabajo, y que va enancado con la construcción de un pilar social de un derecho humano a un ambiente de trabajo seguro. En especial en este posible tratado de riesgos biológicos en el trabajo, en el entorno de trabajo, que no es lo mismo, los informes previos detectaron que los sectores laborales que tienen mayor riesgo frente a los riesgos biológicos son los de la salud pública, los del sector de la alimentación y los del sector de la gestión de residuos. Es decir, nuevamente volvemos a estar en la trinchera de los riesgos como en la época de COVID. Este convenio, a su vez, tiene 3 particularidades que a mí me gustaría resaltar. La primera es que abre una puerta de entrada al debate del cambio climático, ya que reconoce expresamente los efectos perjudiciales del cambio climático sobre las condiciones de trabajo.
abre también una puerta de entrada a la situación de los trabajadores frente a los riesgos de desastres naturales o causados por el cambio climático, lo que se ha transformado en un escenario habitual en cualquiera de los continentes que estemos pensando. En la Argentina actualmente estamos bajo una epidemia de dengue, una enfermedad tropical que no habíamos tenido, pero que ya a consecuencia del aumento de la temperatura, como se señaló anteriormente, se está transformando endémica en varias partes del país. El otro punto a tener en cuenta es que muchos de los riesgos biológicos a los que estarán sometidos o están sometidos los trabajadores no ocurren directamente en el trabajo, pero ocurren en el entorno de trabajo, en el desarrollo desde el trabajo a casa o de casa al trabajo, en las áreas donde se desarrolla el trabajo o la vida del trabajador en la comunidad. Vuelvo al caso del dengue, que no es una consecuencia del empleador, pero sí es una consecuencia de las condiciones medioambientales. El desafío entonces para este posible convenio es tener esta visión amplia de que enfrentamos riesgos laborales que no surgen necesariamente en el trabajo, pero que van a afectar las condiciones de vida y de trabajo, y que hay que involucrar en consecuencia muy fuertemente a los estados en la asunción de responsabilidades. El otro punto para nuestro sector es prestar mucha atención a que estos riesgos biológicos ponen a nuestros trabajadores en la primera fila de riesgo y que por lo tanto necesitamos que la mirada de protección, la mirada de tutela, se ponga fuertemente también en los trabajadores que van a combatir los riesgos. Es decir, para este convenio hay dos trabajadores a los que tenemos que apuntar, los que son víctimas y los que son defensores. Y los que son defensores son básicamente los trabajadores de los servicios públicos. En el borrador de convenio no hay una mención específica a los trabajadores de servicios públicos, sí la hay en el proyecto de recomendación. Y entonces deberíamos trabajar mucho en esta conferencia para que se mejoren y se fortalezcan esos puntos. Para los que no conocen el mecanismo de OIT, los convenios, los puntos jurídicos se discuten en doble discusión, es decir, durante 2 conferencias consecutivas. Así que lo que fortalezcamos, lo que podamos hacer este año va a ser la base de lo que podamos lograr transformar en norma el año que viene. 2 puntos que quisiera señalar también. El reino fúngico, es decir, las enfermedades por hongos, no están contenidas en el convenio y parecen menores, pero en realidad son alrededor del 20 al 25% de las patologías laborales que se padecen, así que habría que revisar el listado de potenciales vectores. El otro punto es, estas enfermedades, los riesgos biológicos, impactan de modo mayor cuando las condiciones de trabajo y la cultura laboral y el maltrato en el lugar de trabajo son mayores. Así que la protección contra riesgos biológicos debe estar precedida de condiciones de trabajo decentes y seguras. Nada más que eso en esta oportunidad. Muchas gracias, Daria, nuevamente por la posibilidad de intervenir. Thank you, Gerardo, for your Gerardo, muchísimas gracias por ese conocimiento tan profundo, experiencia y pericia que tienes en esta área. Ciertamente resulta sumamente útil para gente como yo, que trata de entender todo eso. Está estableciendo estos vínculos con el cambio climático y el impacto de los peligros biológicos. Por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo en el Caribe, en Haití, por ejemplo, los impactos que se han visto, por ejemplo, con el terremoto, volcanes, huracanes y el vínculo con la cólera. Son algunos de los elementos que han empeorado la situación. Muchísimas gracias por esa conexión con los vectores también. Y eso va a ayudarnos a incidir en la redacción del tratado o del convenio, no que tenga específicamente laboral, pero sí también lo que son los
expuestos en la primera línea, que son los trabajadores del servicio público, para que tengan su adecuada protección y que ellos reciban la prioridad necesaria. Gracias a ti, Daria. ¿Alguna pregunta? Muy bien. De no ser así, pues ya estamos llegando al final de nuestra reunión.